Bien, amigos, continúo con María Dolores Paoli. Para mí es fascinante. Bueno, porque este tipo yo antes no creía, yo decía, los psicólogos son como locos, están tostados, pero al final es una profesión que definitivamente en algún momento le íbamos a necesitar y vamos a tener que escuchar consejos de ellos, sobre todo para esto, que nunca nos imaginamos, una época pandémica y una época pospandémica que además todavía nos trae un poco más de incertidumbre, porque vemos que con el paso de los días se va prolongando más allá, porque pensamos que iba a terminar y mientras vemos el avance, no se está terminando y no hemos terminado de aprender porque nos desesperamos. Yo lo digo también conscientemente, después de haber pasado por el confinamiento, que incluso muchos afortunadamente lo pudimos aprovechar. Salíamos a la piscina, tomábamos sol, estamos en familia, nos reencontramos, etcétera. Otros quizás no han tenido la misma ventaja porque las circunstancias de vida los han llevado a que haya más frustración, haya más penurias, pero al final cada vida es particular y cada aprendizaje es personal. Entonces no podemos hacer más nada, ni condenarlo, ni juzgarlo, ni ufanarnos, sino es lo que nos ha tocado y tenemos que aprender a convivir. Y usted hablaba de algo que es interesantísimo, la palabra reconstrucción. Porque bueno, dentro de esa reconstrucción, y yo siempre he sido una persona que les he enseñado a mis hijos, me lo enseñaron en mi hogar, y afortunadamente a no tener miedo, pero en algún momento, después de decirle a mis hijos, actúen de corazón, que el corazón no falla, esto a veces lo engaña a uno, el corazón yo creo que es una válvula directa a lo que uno quiere hacer, y si hay consonancia entre el corazón y la razón, ahí no hay tu tía María. Sí, las cosas uno las puede hacer, que uno va a estar satisfecho con lo que hizo y con los resultados, pues los puede asumir. Pero veo que esta época, al final, si no la estamos entendiendo, doctora, estoy hablando mucho, no nos permite como reconstruir de la manera adecuada para que el bien común sea, pues, lo necesario para que sea toda la humanidad y no seamos todos una particularidad, porque eso es como estar bien uno, pero mis hermanos están pasando necesidades, entonces igualmente uno no lo puede disfrutar o no. Correcto. Ese reconstruir es empezando a reconstruir y rescatar los valores, ¿no? El respeto, la humildad, o sea, el que cada quien pueda tener su puesto y ahí hay que conjugar la diversidad, porque pues aún dentro, pero aún aunque seamos distintos en forma, tiene que haber un bien común. El bien común, o sea, a pesar de que somos distintos, somos venezolanos. Entonces, ese bien común es que hay una unidad de lo cual es hacia todos, ¿no? Y en el reconstruir es ver que ya hay cosas que no funcionan. No funcionan, ¿por qué? Porque también se magnificaron en su egoísmo, en la desigualdad, en la injusticia, y entonces, ¿qué generó eso? Generó resentimiento, generó, digamos, abusos, generaron una serie de condiciones que no son inherentes al ser humano, fueron creadas. El mayor sufrimiento es creado por otros seres humanos. ¿Okay? Ahora tenemos que recordarnos, si lo vemos históricamente, hubo también pandemias con la peste española y mucho más severas porque no se tenían medicamentos y la gente se moría más rápido. ¿Y qué pasó después de la peste española? ¿No? O sea, de ahí se reconstruyó, o sea, como valor de la ciudad, de los hospitales, del valor de cuidar, o sea, hubo una reconstrucción. Y aquí es una reconstrucción moral, ¿ok? Hay una reconstrucción de valores y una reconstrucción de cómo voy a hacer para que podamos vivir más en paz todos. Que ahorita que aquí te digo, esta pandemia hay muchas formas de vivirla. La puedes vivir en un yate como la puedes vivir nadando, ¿no? O sea, de acuerdo con las necesidades. Y va a decir, qué rico, yo estoy disfrutando, o sea, con el sol y puedo elegir el que está realmente remando o nadando, pues está en una posición más de sobrevivencia. Y esa experiencia, esa multiplicidad de experiencias, lo que lleva es hacia dónde vamos. Entonces, ahorita, ¿cómo quieres tú cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué valor va a ser para Alejandro? Es Alejandro Marcano, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue tu contacto con él? Porque ya no todo solo va a ser qué lograste. Logré mirar una casa, un carro, no es en el hacer y demostrar, el tener. Ya, el concepto de dime cuánto tienes, a cuánto vales,
O sea, a pesar del dinero, este virus también ha afectado a gente A sin todo. Sí, dimensión sí, sí, sí. de, Yo de creo que, nivel social ni perdona nada. que le interrumpa, yo creo que aquí el gran aprendizaje es que todos fuimos afectados, que todos nos hemos mostrado mínimo frente a la adversidad, porque ni por mucho dinero, ni por menos dinero, todos la hemos pasado de alguna manera difícil, pues en un tiempo donde hemos visto que nuestra vida no está manejada por nosotros mismos, ni por nuestra propia voluntad, ni por nuestro propio egoísmo. Ah, ¿y qué te lleva a eso? Cuando tú dices, hay algo que no me había dado cuenta que es más que yo. Y ese es tu parte, es tu ser. Y ese es quizás tu parte espiritual. Y eso es como tú dices, bueno, Dios está arriba. ¿Qué pasó en esto? Entonces, cuando tú ves que la vida es una manifestación de esa parte espiritual. ¿Y qué te estamos poniendo ahora? Es cree en ti para manifestar otra cosa y esa es la gran experiencia. ¿Y cómo se manifiesta otra cosa? Tienes que cambiar tú, tienes que alinearte tú y lo primero que hay que hacer para ese cambio como venezolano y como colectivo es controla tus pensamientos. Si te quedas solo en la queja, te quedas en el problema. Entonces tienes que ir a la solución. ¿Y cómo es la solución? A veces cuando no vemos claro, porque estamos imbuidos de muchas emociones, de mucho dolor, tenemos que bajar el nivel de ese sufrimiento y de dolor para que haya una apertura que va a ser distinta a lo que uno conoce, ¿ok? Para algo distinto y mejor. Y entonces, ¿cuándo termina ese sufrimiento como venezolano o con esta pandemia? Cuando tenemos una posibilidad de elegir distinto. Mientras nos quedamos en resistencia, no me gusta lo que está pasando, que se le ocurre, imagínate lo que hicieron, el movimiento de los negros, y la política por aquí, y los venezolanos con las torturas, cuando empezamos simplemente estímulo-respuesta de todo aquello que está contaminado, nos quedamos en eso. Hay que verlo, ¿ok? Verlo, discernir, pero tomar distancia para crear un nuevo espacio. Porque si no, entonces estamos en la centrífuga, es como un vórtice que nos arropa y entonces nos terminamos pareciendo en angustia a lo mismo que han creado. Entonces el momento es creer en ti, en el ser, en lo que realmente, en tu capacidad, tu fortaleza. Esta experiencia es salirnos de la zona de confort para realmente irnos a que somos más de lo que creíamos. Contactar con nuestra fortaleza desde tu ser, no desde el tener. ¿Y cómo se conecta el ser? Evidentemente con entrega, con humildad, con estos valores, pero es utilizar tus recursos. Primero, ve a tu cuerpo y salte de la mente. Cuando tú estás en el cuerpo es lo más noble del mundo. Él siempre va a hablar la verdad. Lo que tú no hablas viendo te lo termina diciendo a través de un dolor, a través de lo que sea. El cuerpo siempre dice la verdad. Entonces, la respiración acompasada con tu cuerpo te lleva a abrir un nuevo espacio. A eso que, por eso el valor de la meditación en este momento es maravilloso porque te va a dar una herramienta para disminuir el volumen a tus pensamientos. Si tú logras acallarte, vienen nuevas cosas. Y entonces cuando ves algo, el segundo paso es cómo hago colaboración, cómo desarrollo una postura en lo nuevo, cómo veo cómo actúo con una mayor integridad, con un propósito, con una intención hacia el nosotros. Es dejar el mundo tú y yo por el tú o yo, o sea, por un mundo tú y yo, que dice reciprocidad. Tú cuentas conmigo y yo cuento contigo. O sea, cuando hay, salimos de, bueno, no me importa lo que te pase, con tal que no me pase a mí y a los míos, que es lo que más, para lo que nos trae el problema, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la base del gobierno que estamos teniendo, de las dictaduras, que es justificar, en lo cual se sustituye el compromiso por el tener. Entonces, ahorita la experiencia es, mira, te barajearon las cosas, aquí el juego dominó está trancado, tienes que hacerlo distinto, tienes que tener otra mirada. Y en esa tirada, porque es que es muy difícil para que la gente vea que el cambio de uno mismo puede cambiar el resto de las jugadas
del colectivo, del conjunto, ¿no? Pero definitivamente, necesariamente tenemos que hacerlo nosotros, pues no podemos esperar primero que sea el vecino para después yo cambiar. Es decir, tenemos que acallarnos, silenciarnos, escuchar, ver, actuar, ser proactivos con nosotros mismos, y eso en algún momento, eso sí va a ser rápido, acelerado, cuando ya uno empieza a cambiar, entonces... La sumatoria, o sea, de individualidades forma la colectividad. Y si hay, uno quiere que pase un switch y no es, o sea, encárgate tú de hacer plenamente lo que tienes que hacer. Si tú lo haces con plenitud, el éxito va a fortalecerse. Si tú lo haces simplemente pensando, bueno, ¿qué es lo que lo va a lograr? Y no estás en el camino, en la jornada, en lo que te corresponde, entonces el resultado va a debilitarse. Pero es importante, y sí hemos tenido a lo largo pues, de la historia hay muchos ejemplos, cuando hay una postura aún en contra de las tradiciones, de la cultura, o sea, la cultura evidentemente pesa mucho, ¿okay? Pero tenemos, por ejemplo, un caso en la India en su momento, el, si nace una niña hembra, hay una dote que pagar y toda la vida estás trabajando para realizar el dote para que se case. Y entonces en un pueblo X, entonces resulta, bueno, no podemos vivir solo en función de esto. Y empezaron a cambiar la tradición, tuvieron mucha resistencia, pero a medida que se juntaron, hubo cooperación de las mujeres en esto, la cooperación llevó a tener un propósito, el propósito llevó a tener una postura, y la postura entonces lleva a tener que una suficiencia de criterio que permitió el cambio. Y esa es la vía. Esta es la vía, cómo desmontamos estos mitos, cómo nos salimos del temor, cómo hacemos un cambio, primero en uno para llevarlo a lo colectivo. Y la sumatoria de individualidades, en este momento hay mucho más chance de hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque el momento, el exterior te está empujando a hacer algo distinto, a que te salgas de esa comodidad. Y ese algo distinto, porque a veces pareciera, ayer veía unas protestas en Venezuela, una gente quemando unos carros de la Guardia Nacional, veía por otro lado una gente cayéndose a golpes literalmente por unas bolsas de comida Club, pero también por el otro lado veía a una gente enfrentando en una bomba de gasolina, una estación de gasolina, a la Guardia Nacional para que no se le colearan otros. Entonces, no sé... Es una postura, ¿no? Y si esa postura, digamos, la cola de carro aupa, entonces ¿qué hace? Hay una colaboración para lograr un propósito. La intención es, no te colees, no te robes el dinero, respétame mi puesto, o sea, yo valgo también. Y entonces, eso es justamente, pero tú necesitas la suma de las individualidades. Lo que pasa es que justamente los regímenes dictatoriales que hacen rompen la individualidad, bajan la autoestima para poderte controlar. O sea, ¿qué hacen? A través de la represión. No sé si te atreves a ir en contra de la autoridad, vas preso, te torturo y te finiquito, ¿no? Entonces, pero cuando hay sumatoria hacia el mismo punto, ahí coge fuerza. Claro, entonces eso es necesario hacerlo entender ojalá que esto lo vea mucha gente y que pueda ser replicado para entenderlo. No es necesario que un líder, llámese Juan Guaidó, Alejandro Marcano, Pepe Pérez, cualquiera que está tratando también o pretende luchar para acabar esta dictadura, esta narcotiranía que tenemos, sino está en nosotros, en eso mismo que usted está señalando. Volvamos la película hacia atrás. Cuando esto comenzó, yo recuerdo que se hacían unas guarimbas en la calle. Para impedir el tráfico y que la gente se sumara a un paro nacional. Nunca funcionó porque la mayoría no estaba de acuerdo, porque generalmente en este tipo de eventos no todo el mundo está de acuerdo. Entonces siempre vence una sola persona, dice, yo no estoy porque me está estancando y yo no me voy a poder mover. Entonces se articulaban, igualito pasó con el paro. Entonces en diciembre es que yo no puedo dejar a mis hijos sin regalos de Navidad. Entonces siempre hemos sido responsables de lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Somos responsables por nuestras decisiones, tanto por acción como por omisión, tanto por conciencia como por inconsciencia. O sea, nada pasa liso, todo está en una causa y efecto. Y tú bien dices, o sea, el modelo y el liderazgo no tiene que ser piramidal, puede ser horizontal, ¿ok? Y ahí está la gran fuerza.
pero es como cómo colaboras, como con coherencia, porque lo que pasa es que aquí es si estás en sobrevivencia y si estás en una situación en la cual como Venezuela, bueno, si yo hago esto, me van a cachar, me van a traicionar, mejor me quedo tranquilo. Entonces, si yo tengo mi techo y tengo comida y tengo agua y tengo luz, simplemente lo esencial, entonces me quedo tranquilo. Entonces vas disminuyendo tu potencial y entras en resignación. Y de la resignación, entonces no hay movimiento, lo que hay es pasividad. Y después viene la frustración, entonces tenemos que buscar al responsable y el responsable está afuera. Y culpas afuera, pero no asumes o no asientes a lo que tú contribuiste. Porque esto que está pasando en Venezuela, de alguna forma, todos nosotros contribuimos a que Sí, llegara es por la totalmente no cierto. acción, por el facilismo, ¿ok? Entonces, como nunca pensamos, entonces, que la experiencia tiene que ser extrema, impactante, para que se muévete, haz algo distinto. Y el venezolano tiene muchísimas condiciones para hacer algo distinto, porque tiene una mezcla muy maravillosa de inteligencia con emotividad, que si se pone al servicio de algo, wow. Y yo siempre digo, lo que viene para Venezuela en el futuro, no sabemos cuánto, va a ser algo grandioso cuando es bien canalizado, cuando hay un buen modelo, ¿no? Porque además hemos aprendido, a pesar de que seamos responsables por acción u omisión, todos hemos aprendido la lección, los que estamos afuera, los que hemos tenido que emigrar, los que están dentro todavía, los que padecen, los que le están pasando peor, todos, a pesar de esperar un cambio o resignarnos, pues hemos tenido una lección que por fuerza nos ha impactado y ya sabemos, mira, aunque no lo concienticemos, y sepamos que nosotros también somos corresponsables de lo que está ocurriendo, pues en el momento en que nos articulemos todos viene algo, una fuerza grande, ¿no? A eso es lo que usted se está refiriendo como psicóloga en el análisis que me hace. Cuando nos articulemos, y fíjate, en esa misma experiencia de la emigración, cuál ha sido un valor, la emigración te forza a ser humilde, o sea, a bajarle dos a la arrogancia, o sea, a abrir otras puertas. Dice, o sea, es que yo era profesional y me emigré y tenía que hacer otra cosa. O sea, no es lo que tú querías, pero te abre una otra puerta para que tengas una experiencia desde el ser distinto a lo que yo. Y ese es un poco lo que está viniendo tanto local como Venezuela a nivel del mundo. O sea, tenemos que hacer otra cosa. Pero ¿cómo se hace otra cosa? Primero, pensando otra cosa para que sientas otra cosa y puedas accionar otra cosa. Entonces, Bueno, ese es el punto. yo creo que hemos dado en el clavo yo creo que se entiende perfectamente la responsabilidad que tenemos nosotros individualmente, familiarmente, socialmente y colectivamente como gentilicio, como representante de cada uno de los pueblos que conforman nuestra gran Venezuela, nuestro país de origen. Fíjese, no quiero terminar sin hablar un poco del tema que usted trabaja, que yo lo mencioné al principio, el tema de las constelaciones familiares, que son fabulosísimas. Yo hice un ejercicio, se los cuento a las personas, con él les hizo, que además estudió esto y se preparó para ello, movimientos bueno, la constelación es con los dos hijos míos que no están presentes, mi esposo y yo perdimos dos, que no están en este plano, pero con los tres que están en este plano, y las energías femenina y masculina del hogar y los problemas que teníamos entre interrelación. Es así que funciona, quiero que se lo cuente a la gente porque a mí las dos experiencias me fascinaron muchísimo y me ayudaron a corregir incluso el trato con mi hija, que en la adolescencia generalmente es más fuerte. Aprendí, porque yo soy muy bruto y aprendí a hacer silencio, a escuchar, a ver. Soy muy torpe hablando porque además yo soy muy frontal y entonces en momentos me tengo que callar. Pero esa fue una experiencia bonita. ¿Cómo se lo puede explicar a la gente para que lo entienda? Bueno, constelar siempre es ir al orden, ¿no? ¿Mm? Y el orden es tanto lo que uno ve como lo que no ve, porque lo ausente cobra vida a través de los síntomas. Fíjate que en tu caso tú tuviste dos pérdidas que de alguna forma había que reconocer para que hubiese orden y pudieran fluir mejor las cosas en la casa. Entonces justamente lo ausente, al no ser reconocido, creaba de repente síntomas de confrontación o rabia o lo que haya sido para que sea incluido. Entonces, cuando constelamos, el objeto es ir hacia el amor, bajar el juicio y ordenar, porque con lo que ordenamos y respetamos,
te lleva a fluir al amor. Y esa es la gran herramienta y es lo que estamos viviendo, la necesidad. O sea, ordénate tú, ordena tu sentir para que puedas accionar hacia el amor. Y la humanidad tiene que ir hacia allá. O sea, no tenemos otra opción. Hay variaciones de estilos afectivos amorosos, pero lo principal es ir hacia allá. Entonces la constelación es una mega herramienta para ayudar a que veas, porque solo lo que ves es lo que puedes ordenar. Lo que ves es que te das cuenta, si no, entonces estás en el apúrate y tan rápido no te das cuenta, ¿no? Entonces, es una imagen que se te presenta con representantes, o con muñequitos, o como que sea, porque ahora hasta lo hacemos digital, que permite entender qué hay detrás, reconocer, honrar y devolver donde pertenece esa dinámica. Pero fíjese que voy a poner un ejemplo para que la gente, porque quizás a mí me apasionan todos estos temas. Y una de las cosas que me llamó más la atención no fue lo que ocurrió en mi casa. En una oportunidad, la primera experiencia la tuve, me invitaron a un grupo de personas desconocidas, fui con un amigo, éramos los dos chicos de entre 6 mujeres, eran 8 creo que en total. Y resulta que a mí me escogen para representar a un familiar, porque no puede ser entre conocidos, a un familiar de una de las mujeres que estaba allí presente. Y se me para esa persona al frente, muy cerca, y empieza a hablar y le piden, habla con él y enfréntalo. Entonces yo en un momento ella me dice, empieza a llorar y yo le digo, perdóname. Y yo le decía, ok, a mí me dieron droga en algo de lo que estoy comiendo aquí. Los pasapalitos que piqué era desayuno. Entonces de repente me vi con un fuete en la mano y que yo le estaba rompiendo la cara con un fuete. Entonces me empecé a asustar, entonces me tocaron el hombro como relájate que estás asumiendo la energía y aparentemente el padre de esa persona le pegaba a la muchacha. Wow, para mí eso fue una de las experiencias que no puedo olvidar. Entonces, ¿cómo asumí yo esa energía en un momento determinado? Además, sin preparación previa ni nada, sino en el momento asumí. Es decir, que estamos compuestos realmente de esa energía, ¿no, doctora? Y esa es una resonancia mórfica. Tú no conocías la historia, pero al entrar en el personaje, al anclarte, se activa una memoria celular del personaje que estabas representando. Entonces, por eso empiezas a sentir, por eso viste la fuerza, por eso dijiste, no es tuya, sino que tú entras en ese espacio vibracional que te permite tener la sensación de lo que estaba pasando. Eso es pura física cuántica en acción. Entonces, esa es la bondad de tener una técnica que te permita, digamos, ver lo que pasa junto con lo espiritual, porque es un gran trabajo del alma, junto con lo emocional. Entonces, realmente es una maravillosa forma, muy rápida, de ver el origen de las cosas, de las dinámicas, de volver los patrones, honrando la que pertenecen. Bueno, es simpaticísimo. Y usted trabaja esa energía cuántica también, porque además sí, ahí hubo un desgaste emocional. Nos dijeron que íbamos a pasar semanas muy cansados y realmente fueron días muy duros, con una descarga emocional, como que si el cuerpo de uno estuviera en un gancho de ropa finito, ¿no? Pero a mí me encantó, me fascinó, porque después la experiencia la tuve con mi familia y se arreglaron muchas cosas de eso, de por lo menos que una de las ausencias, en mi caso particular, era mi hija mayor. Que no nació y para nosotros como pareja fue doloroso. Quizás la primera fue más doloroso para mí y la segunda pérdida fue más para mi esposa, pero entonces el orden, mi hija no era la mayor y Porque, asumía el papel. exacto, no era la mayor, y además el primer hijo es más hacia papá y el segundo más hacia mamá. Y había justamente ausencia de primero y segundo. Entonces, tu primera hija nata que vive no es la primera, sino la tercera. Exactamente. Entonces, cuando muy Fíjese que todavía probablemente, me conmueve mucho. probablemente tu hija a lo mejor se ponía brava con facilidad. Así mismo es. Y Entonces, después de eso todo cambió exactamente, afortunadamente. porque entonces tiene la rabia, yo quería nacer y no pude. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces es el síntoma que trae lo ausente a que se vea. Y esa es la bondad. Entonces, él trabaja sensorialmente, emocionalmente, espiritualmente desde el alma individual y familiar, y lo que se debe es buscar una solución para ir solo al pasado a ver, no a quedarse en el pasado.
sino Sí, arreglar, es ordenar para ordenar. poder estar en tu puesto en el presente y hacer las cosas muchas veces en nombre de lo que ellos no pudieron hacer. Entonces, ahí tienes una gran fuerza y una gran ayuda de todos estos ancestros, de todos los que están detrás de ti, para que lo puedas hacer mejor y distinto. Bueno, yo creo que logré el objetivo con esta entrevista y yo me he vuelto un fanático de recomendarle. Nadie me para tres pepinos. Yo le digo, háganse una constelación familiar con una persona experta que lo sepa, porque uno puede arreglar. Para mí fue maravilloso Sí. poner ese orden, entenderlo, porque hasta uno como padre no lo entiende. Como usted decía, yo cuando tuvimos esa primera pérdida, a mí me afectó muchísimo. Yo pasé 2 meses, yo no soy depresivo, generalmente nunca lo he sido, yo soy muy acelerado, pero en mi caso no hay drogas ni alcohol de por medio porque nunca lo ha habido, sino yo soy así. Pero esa fue la única etapa donde entré en una depresión porque uno se condenaba como padre, como hombre, como procreador. Y yo decía, pero ¿por qué no nació? Y fue un 24 de diciembre y me marcó. Pero bueno, al final sané esa herida, entendí que no tenía que estar en este plano. Mi hija entendió que ella no nació porque no le correspondía y entonces todo se puso como en orden, entonces todo ha sido mucho más armonioso. Eso no quiere decir que somos la familia, no, porque siempre hay diferencias, siempre hay, bueno, la brutalidad del padre que siempre quiere imponer. Pero, La vida sigue. Lo así que mismo. pasa, y el reto sigue. Lo que pasa es que ya el sufrimiento y el drama baja. Así mismo es, así mismo es. María Dolores Paoli, de verdad, ¿dónde puede conseguirla? Porque ya veo que hace además citas virtuales para que la gente la pueda seguir. Y si necesitan, en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, hacer un trabajo de esto, yo se los recomiendo ampliamente. ¿Dónde la consiguen? Sí, bueno, mi Instagram es María Dolores Paoli y el contacto es mdpaoli@gmail.com. Pero obviamente en Instagram siempre van a tener toda la programación de los cursos, las citas de lo que está sucediendo y de las posibilidades de hacerlo distinto. Muchísimas gracias, María Dolores. Espero que se reencuentre pronto con su familia. Sé que está varada en Miami y que tiene muchos meses sin ver a su familia, incluso a su familia perruna, que Sí, creo sí, que le afecta mucho me más. hace mucha falta. Pero bueno, ya vendrá. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Será. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido de verdad muy nutritivo para el alma esta entrevista. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de conversar. Hasta pronto.